Hey, hola, buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Daniel Pérez Santos y con ustedes Eco Noticias MX, el programa que te informa y crea conciencia en ti mismo. El día de hoy hablaremos de la principal problemática de Nuevo León, el cual ha traído muchos problemas a Samuel García y en sí a todos los alcaldes de Monterrey. Ríos como Santa Catarina, Pesquería y La Silla tienen niveles preocupantes de contaminación. Es el principal preocupante de millones de personas y de todo el mundo. Y con ustedes en vivo y para adelante, le traeremos más información. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Fernanda Michelle Méndez Abad y hoy les tengo un tema muy, pero muy importante. ¿De que estoy hablando? De la contaminación. Bueno, para empezar, hablemos de un tema muy importante, que son los principales factores que están causando un poco de deterioro en nuestros cuerpos de agua, como la basura, como las fábricas, los residuos domésticos. Eso causa que afecte el agua y también afecta el agua que llega a nuestros hogares, como la que nos bañamos, etc. Volvemos con más comentarios importantes. De acuerdo con los especialistas, el menos del 40% de los arroyos del área metropolitana presentan algún nivel de contaminación. Esto no solo afecta a la fauna ni a la flora, sino también a los seres humanos. Para ampliar más esta información, vamos con nuestra compañera Michelle, quien se encuentra en una zona afectada, lo que es el río de Pesquería. Nos vemos al tanto. Así es, compañero Pérez. Nos encontramos en una de las inundaciones más impactantes de la región. Estamos en el río Pesquería. Como ven, a simple vista se puede observar los desechos orgánicos, llantas, plásticos. Además de la basura visible, también hay basura no visible, como químicos, detergentes, entre otros. Los vecinos nos pusieron al tanto de que depende del cambio climático, también hay veces en las que aumenta el olor, aumenta también los desechos, aumenta todo. Y bueno, volvemos al estudio para más información. Menores de 5 años están expuestos al consumo de agua contaminada, lo que provoca enfermedades que afectan su aprendizaje, su crecimiento y con esto su futuro y sus sueños. Debemos actuar ahora. En UNICEF trabajamos para mejorar el acceso a agua segura. Los niños merecen un mejor futuro. Dona ahora. Muchas gracias, compañera Michelle, y regresamos al estudio para atender la gravedad de este problema. Bueno, hoy nos acompaña el ingeniero ambiental. Pérez, vamos contigo. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí. Para los que no me conozcan, soy el ingeniero ambiental Pérez y más que nada es muy importante para mí estar aquí para hablar del problema tan importante que está surgiendo en Nuevo León y en varios países. Ingeniero Pérez, ¿cuál considera usted que es la causa principal de la contaminación actual? En sí, son muchas variantes que influyen en las causas del ambiente. La más común y la más conocida son el tratamiento de aguas residuales y en sí también la cultura ambiental. ¿Qué conlleva esta? Que nosotros como humanos y como personas no respetamos las reglas, sino en sí tiramos basura o simplemente vemos que la dejamos ahí y así la dejamos pasar. Esas pequeñas acciones que tenemos en sí de nosotros es la que causa, la que conlleva más. Y como somos miles de personas, un solo bote tarda aproximadamente 100 años en destruirse. Aproximadamente. Ahora imaginémonos, si somos millones de personas en México, ¿qué nos espera? Ingeniero, ¿y qué consecuencias trae esto para la población? Mayormente, la contaminación alberga demasiadas bacterias y parásitos que pueden causar enfermedades intestinales, problemas en la piel e incluso más graves como intoxicaciones. A largo plazo, generan escasez de agua potable en toda la región.
puede llegar a ser preocupante y muy poderoso el hecho de consumir aguas contaminantes que, no les miento, el 100% pueden tener bacterias. Bacterias que pueden ser, no sabemos qué bacterias pueden contener, pero mayormente son muy malas para nuestro cuerpo y para cualquier ser vivo. También sufren los animales y al igual que ellos nosotros. Ingeniero, ¿y hay soluciones prácticas que podamos utilizar hoy? Por supuesto, son muchísimas las soluciones que tenemos hoy en día. La reducción de plásticos, evitar tirar aceites o químicos por a donde vayan los conductos residuales, son muchísimas. Pero el problema aquí es la concientización humana. No, por más casos que hemos tenido, por más que nos dicen, no hacemos caso. Ese es el problema principal de por qué existe aún la contaminación ambiental. Y puede generar en un futuro, no lo dudo que lo podamos lamentar. Y volvemos con más para decirles que la contaminación del agua no es solo un problema ecológico, sino también social, que también afecta a comunidades que dependen de ríos y presas para sus actividades diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sociedades que tienen escasez de económico, etcétera, que mayormente ya la contaminación del agua es muy común. Ríos contaminados, presas, muy normal. Y esto afecta mucho, porque como digo, no solo es un problema ecológico, sino también social. Así es, compañero. Los ecosistemas acuáticos se ven gravemente afectados, como los peces, las plantas, las aves, pierden sus hábitats por culpa de la contaminación de todos los desechos que tiramos en los ríos o en los bosques o en la calle. Aquí le dejamos unas acciones sencillitas que podemos realizar todos para mejorar nuestro medio ambiente. Separar residuos, evitar plásticos de un solo uso, participar en limpiezas comunitarias, no tirar basura en avenidas, parques o ríos, reportar fugas o conexiones clandestinas de drenaje. Y bueno, en nosotros y en ustedes queda si queremos que nuestro medio ambiente cambie a algo mejor o queremos quedarnos así como estamos. Pues muchísimas gracias, fue un honor para mí estar en este programa, fue un honor estar de invitado como experto y más que nada fue un honor para mí estar con ustedes para generar conciencia en la contaminación ambiental y la problemática que conlleva esta a la sociedad, a la región o en sí a los países, porque como comenté hace rato, es uno de los problemas muy graves en todo el mundo. Y por último, ya para terminar e irme, quiero dejarles una frase que quiero que en sus casas la reflexionen y la analicen. La frase dice así: los cambios comienzan con pequeñas acciones. Si cada persona aporta un poco, el impacto es enorme. Analícenlo y me pueden seguir en mis redes sociales como el ingeniero ambiental Pérez. Muchísimas gracias. Y por último, muchísimas gracias por ver este programa, el cual hoy vimos que la contaminación del agua es un problema serio, pero que aún estamos a tiempo de actuar y que hay muchas soluciones para ello. Gracias a nuestros reporteros y a nuestros invitados por acompañarnos en este programa y gracias a las personas que nos vieron y esperamos que tomen conciencia de la contaminación que estamos causando a nuestro medio ambiente. Y nos despedimos, esto fue Econoticias MX, los invitamos a seguir formando conciencia y a seguir informando con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima.